Pues ya es viernes, mis hermanos, ya es viernes 13 de octubre, viernes de la semana 27 de tiempo ordinario. Estamos terminando ya esta semana y les doy la bienvenida a este rincón del diácono y vamos a meditar la palabra de Dios ahora con el profeta Joel en la primera lectura. Joel, el profeta de la penitencia. El capítulo 1, versículos del 13 al 15 y capítulo 2, versículos 1 y 2 son los que nos propone la liturgia el día de hoy. Joel es el profeta de la penitencia y hoy pues hace un llamado a hacer penitencia. Primero hace un llamado a los sacerdotes, a los ancianos, a los ministros del altar, a los servidores de la liturgia. Hace un llamado primero a ellos y luego a todo el pueblo para que se haga oración, se hagan ayunos, se vistan de sayal, todo lo que se hacía en aquel entonces para mostrar externamente el arrepentimiento es vestirse de sayal, rasgarse las vestiduras, postrarse sobre cenizas. Joel les dice hay que hacer todo eso y clamar al Señor. ¿Por qué? Dice, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Por supuesto que cuando la gente estaba en el destierro, pues se olvida de todo, aclama y añora al Señor y el templo, pero cuando regresa quiere seguir viviendo su vida cómoda. Nosotros aquí hemos visto cómo después de la pandemia la gente se acostumbró a ver la misa en su casa, en la televisión, a ya no ir al templo y ahora se ha batallado para que la gente regrese al templo. Y nosotros clamamos siempre al Señor por eso. Pero muchas veces nada más nos quejamos y criticamos por qué la gente ya no va a la iglesia, por qué está más vacía los templos, pero realmente hacemos ayuno, hacemos oración, hacemos penitencia para que el Señor nos escuche y para que toque el corazón de la gente y regrese a la iglesia. Pues eso es lo que nos cuestiona hoy. Y también vuelve a recordarnos y a proclamar la llegada del día definitivo en el que todo va a acabar y en el que habrá un juicio. Por eso dice, ay de nosotros aquel día, porque ya está cerca el día del Señor. Anuncien, toquen la trompeta y habla de las señales que deben de llegar. Dice, es un día de oscuridad y de tinieblas, un día de nubes y de tormenta. O sea, la llegada del Señor, aquí Joel la está presentando primero esa parte que puede ser que nos cause miedo, que nos cause, pero más bien lo que nos debe de causar no es una preocupación vana, sino es ocuparnos en que cuando llegue ese día nos encuentre preparados, nos encuentre listos y le podamos decir al Señor, estoy listo para irme contigo. Pero para eso tenemos que hacer penitencia por nuestros pecados, tenemos que acercarnos a la confesión y tenemos que, sobre todo, hacer un cambio de vida. De alguna manera esto de Joel nos recuerda lo de Jonás. El pueblo de Nínive lo primero que hizo fue esto que dice Joel, vestirse de sayal, postrarse sobre cenizas, hacer ayunos. Pero luego hizo lo más importante, cambiar de vida, dejar el mal camino y convertirse al Señor. Ese es el llamado realmente que está haciendo también ahorita el profeta Joel. Y en el Evangelio de Lucas, ahora continuamos con el capítulo 11, versículos del 15 al 26. Nos presenta uno de los milagros que Jesús hacía también con más frecuencia. Jesús sanaba enfermos, pero también expulsaba demonios. Y hoy nos presenta el pasaje de donde Jesús expulsa los demonios, expulsa un demonio de una persona. Y hay dos reacciones muy contrarias a lo que Jesús seguramente quisiera o esperaba, aunque Jesús conoce nuestras reacciones antes de hacerlas. Pero después de que Jesús libera a un endemoniado, hay un grupo que lo primero que dice es una acusación absurda. Este expulsa a los demonios por el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Y hay otro grupo que dice que para ponerlo a prueba le piden una señal milagrosa. O sea, en lugar de dar gracias porque un hermano ha sido liberado del demonio, se cuestionan, le piden señales milagrosas como si esa no fuera suficiente señal y lo atacan diciéndole que lo hace por el poder de Satanás. La respuesta del Señor, como siempre, es magnífica. Les hace ver la incongruencia de esa posición, de esa acusación que ellos hacen. Imagínense ustedes
que Satanás le dice a uno de sus demonios, ve y métete en aquel hombre porque quiero que lo maltrates. Y el otro demonio va muy gustoso a meterse y luego el mismo Satanás le dice a otro, ahora ve y pelea contra el otro y sácalo de ahí para que lo liberes. Pues van a decir los demonios de qué se trata, ¿verdad? O sea, Jesús les dice, un reino dividido está destinado a la perdición, está destinado al fracaso. Entonces dice, porque si ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás, entonces con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes, porque ya había otros exorcistas que liberaban a los... Por eso Jesús los especifica, le dice, pero si yo arrojo los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. O sea, ¿cómo pides señales si las señales las estás viendo? O sea, Satanás no lucha contra él mismo. Satanás lucha contra Dios, lucha contra Jesús. Esta lucha contra Satanás empezó desde el Génesis, desde la creación, empezó en el ataque a Adán y Eva. Y va a continuar hasta el final, así como en la cruz siguió atacándolo, va a continuar hasta el final de los tiempos. Pero la victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas, sobre el reino de Satanás, está ejemplificada en esto. Dice, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en las que confiaba y después dispone de sus bienes. O sea, Satanás y el diablo es un ángel poderoso, por eso se atrevió a rebelarse contra el Señor y por eso muchos ángeles caídos lo empezaron a seguir. Sí, por eso el Papa Francisco nos dice, no debemos de dialogar con el diablo porque él es más poderoso que nosotros, pero hay alguien que es más poderoso, que es Cristo Jesús. Entonces, él debe de ser nuestra arma. Pero en esta lucha... En esta lucha que el diablo sigue y seguirá teniendo hasta el fin de los tiempos, no podemos ser indiferentes. Aquí tenemos que tomar partido, porque cuando tú aceptas uno, en automática rechazas al otro. Y cuando tú rechazas a uno, en automático estás aceptando al otro. Entonces, cuidado, porque cuando tú rechazas a Jesús, cuando tú rechazas su mensaje, estás aceptando el mensaje del diablo. Y cuando estás rechazando ser hijo de Dios, te conviertes en hijo del diablo. Por eso dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. En esta lucha el Señor nos ha ayudado a salir victoriosos y va a seguirnos ayudando hasta el final de los tiempos. Pero qué peligroso es, por eso dicen a veces que las recaídas de una enfermedad son más peligrosas que la misma enfermedad. Si el Señor te ha sacado un demonio de tu cuerpo y luego tú ya vives despreocupadamente y no ocupas ese lugar que tendría el demonio con algo positivo, el demonio regresa con otros más y se mete y quedas peor. O sea, cuando tú sacas el odio, cuando tú sacas el rencor, cuando tú sacas la envidia de tu corazón, tienes que meter la bondad, tienes que meter la comprensión. O sea, no puedes dejarlo vacío, porque viene un demonio y se mete y te deja peor que antes. Entonces es importante este mensaje que nos da la liturgia de hoy. El Señor está con nosotros, la lucha entre el bien y el mal va a persistir, pero nosotros tenemos que tomar partido por el bien y por el mal. Tristemente hay mucha gente que está tomando partido por el mal, los que venden drogas, los que asesinan, los que se meten a la delincuencia organizada, pero también los que son infieles y tienen otra mujer, los que maltratan a sus hijos, los que son chismosos, los que se emborrachan o sea, hay muchas maneras en las cuales nosotros rechazamos la buena vida que Dios nos ofrece y entonces estamos aceptando al diablo. ¿Cuál es tu decisión? No podemos ser indiferentes en esta lucha, tenemos que tomar partido. O buscamos el reino de Dios o buscamos el reino de Satanás. ¿Qué decides? Hoy es el momento. Ya el pasado ya no importa, el futuro todavía no llega. Hoy es el momento en el que tenemos que tomar una decisión. Y nosotros tenemos, yo al menos te digo lo que dice el profeta. Mi familia y yo seguiremos al Señor. ¿Tú a quién te decides seguir? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Un fuerte abrazo para ti y tu familia.